Buenas tardes a todos. Continuando con lo que estábamos viendo en la clase pasada del filtro de partículas, teníamos una distribución propuesta, que era la G. Voy a poner aquí algo para destacar. Esta distribución. Y estamos buscando converger hacia una distribución que es la distribución real, el target que es desconocido inicialmente. Y para eso entonces decíamos, se generan unas muestras que distribuyen de acuerdo a la proposal distribution o distribución propuesta. Esto es lo que nosotros conocemos. Y en las iteraciones lo que el filtro está haciendo es básicamente, a través del modelo de medición del sensor y de la probabilidad de ocurrencia de la medición, dada la muestra, verificar si esa muestra tiene peso o no. Entonces, decíamos, el peso se puede definir como la razón entre el valor del target, la función f, dividido por la función g. O sea, si la función f real es poco probable que se ubique en esta zona, entonces también es poco probable que se genere una medición asociada a esta zona, porque es muy poco probable que la partícula real, o el estado real, se encuentre en este lugar. Por lo tanto, al ser el estado poco probable, también lo es la medición, y entonces ese valor pequeño dividido por un valor grande, que es la distribución que nosotros estamos proponiendo, va a dar un peso pequeño. Y eso va a hacer que en cada iteración las partículas que tienen mayor peso, que son el target dividido por el G, cobren más relevancia y vayan apareciendo más veces. Entonces, en la figura que teníamos, recordemos, la F era la distribución que se busca, o target distribution, la G era la propuesta o proposal distribution, y la F está asociada a la probabilidad del estado, dada la última medición que tenemos, y la predicha está asociada a el estado, dada la medición anterior, o dado el estado anterior, que es lo último que sabemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es la probabilidad de que el estado en el futuro sea x de t, dado que tenemos mediciones hasta justo el instante anterior, esto nosotros podemos escribirlo como cuál es la probabilidad de que tengamos este estado x de t, dado el estado x de t menos 1. Entonces uno podría preguntarse, pero ¿por qué si aquí tenemos z, estamos escribiendo esto en términos de x? Y es porque nosotros podemos decir que x de t menos 1 generó la medición z de t menos 1. Hay un estado en t menos 1 que genera la medición en t menos 1. Nosotros, el valor que conocemos es este de acá, a partir de lo que mide el sensor del robot real. Entonces, podemos decir que la probabilidad predicha, dada la última medición, es igual o equivalente a decir cuál es la probabilidad de x, dado que el robot haya estado en ese estado, por la probabilidad de haber tenido ese estado. Entonces, en el gráfico, la distribución por la figura B, la figura B es la que contiene la distribución propuesta, o sea, la buscada, perdón, y la C es la que tiene la distribución propuesta. Entonces, la buscada, recordando, es la F, la propuesta es la G. Esta es la que yo me doy inicialmente para comenzar el filtro, para inicializar el filtro. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Veíamos en la clase pasada que las partículas las generamos de acuerdo a una distribución que nosotros proponemos. Podríamos proponer una distribución uniforme, y hablábamos de un robot que estaba en el espacio en distintos posibles lugares en el eje X y en distintos posibles lugares en el eje Y, y eso sería asumir una distribución uniforme en 2 dimensiones. Para explicar esto con un caso un poquito menos estándar o menos uniforme, podríamos pensar en que tenemos una distribución que acumula partículas o estados en una cierta sección. Entonces, supongamos que tenemos un espacio unidimensional X y definimos nuestra función de probabilidades G de X de esta manera. Entonces hay una concentración en esta zona, o en este intervalo, y hay menos afuera. Entonces nosotros, dada esa distribución propuesta, ¿qué es lo que haríamos? Generaríamos posibles valores. Si fuese una distribución gaussiana, estarían la mayoría por ahí y muy poquitos por las colas de la gaussiana. La mayoría se concentraría en esta zona. Entonces, si nosotros utilizamos esta función indicatriz
que es 1 cada vez que una muestra pertenece a un conjunto. Supongamos que este intervalo lo llamamos nuestro conjunto A. Entonces, aquí tenemos varias realizaciones de X. Aquí está la muestra de X1, aquí la muestra de X2, puede que no estén en orden, aquí podría estar la X3. Son muestras que sacamos de un generador de números aleatorios con distribución gaussiana. Bueno, para todos estos X que no pertenecen a A, esta función es 0. Entonces, cuando X supra J no pertenece a A, esto es igual a 0. Y en cambio es 1 si pertenece. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta sumatoria va a sumar todos estos valores que están acá. Y los va a dividir por el total. Entonces, eso es lo mismo o muy parecido a decir, bueno, qué tan probable es que ocurra un valor en este intervalo. ¿Qué es lo que haríamos? Calcularíamos el área bajo esta curva. Entonces estamos diciendo que la probabilidad de estar en A es proporcional al área que hay bajo esa curva. Esa es la interpretación de probabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, contamos cuántas veces estamos dentro de ese intervalo sobre el total de muestras que tenemos, ¿cierto? Y eso va a ser como la probabilidad de caer en ese caso. Eso, entonces decimos, converge a la integral de la función g de x sobre el intervalo. Es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que nosotros no necesariamente tenemos una fórmula ni siquiera para g. O podríamos tenerla o podríamos dejar que g sea una uniforme, ¿cierto? En cuyo caso estaríamos integrando en un tramo. Si esto sería una constante plana, deberíamos integrar una constante en ese tramo. Entonces, lo que estamos haciendo es que a partir de las muestras, nosotros estamos diciendo la probabilidad es proporcional a la cantidad de muestras que caen dentro de una cierta zona o dominio X. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que esa no es la distribución de los casos reales, ¿cierto? Y por lo tanto, esas muestras, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ponderarlas por este factor omega. Entonces, cuando nosotros calculamos las muestras en la función indicatriz de X perteneciente a por la función omega, o por el W, que es weight, el peso, donde este peso se construye en conexión con la probabilidad de medir Z dada la muestra. Y aquí tenemos muestras que son hipotéticas y hay algunas hipótesis que son poco probables, por lo tanto este peso va a ser pequeño. Entonces, al calcular el valor esperado, no de la función indicatriz, porque si calculamos el valor esperado de la función indicatriz, estamos haciendo lo mismo que este cálculo. Es decir, qué probabilidad hay de que estemos en ese intervalo para las muestras que se sacaron de la función indicatriz. Pero si calculamos el valor esperado de la función indicatriz por este peso, entonces, debido a que el peso es F dividido en G, esto converge a la probabilidad de X que distribuye según F. O sea, los X verdaderos distribuyen según la función de probabilidad X. Entonces, lo que comentaba en la lámina anterior, ¿no es cierto? Tenemos los ponderadores de importancia, W, que representan de alguna manera cuál es la masa de probabilidades o el acumulado o el peso de esa partícula más probable que no está normalizada originalmente, porque las originales distribuyen según G. Según G. Entonces, el punto es que al hacer la sumatoria, ¿cierto?, de las partículas multiplicadas por la función indicatriz, que es como calcular el valor esperado en el caso discreto, les decía, estamos, porque esto de acá distribuye según G, y esto es F partido por G. Si esto lo reemplazamos, ¿cierto? Aquí escribimos función indicatriz por W, y hacemos las simplificaciones correspondientes. Entonces lo que estamos calculando es, en realidad, la probabilidad de que X pertenezca a A de acuerdo a la distribución de probabilidades F. Entonces, efectivamente, al hacer este paso tan simple como multiplicar, estamos redistribuyendo las partículas, o sea, asignándoles un peso mayor a las que realmente distribuyen según F y no G. No sé, tal vez un poquito difícil de entender este concepto que hay detrás
lo más fácil es verlo cuando uno implementa el filtro, que eso es lo que realmente está ocurriendo. Obviamente estas partículas tienen que estar normalizadas, porque la probabilidad de que ocurra alguna de las cosas es una probabilidad que siempre integrada sobre todo el conjunto de datos tiene que dar 1, igual a 1. Entonces, estos pesos están normalizados para que al hacer la integral en probabilidad de 1. ¿Ya? Entonces uno puede decir que las partículas generadas de acuerdo a G convergen a la larga de acuerdo a la distribución de F, si es que uno las pondera, y también se puede demostrar, esto está estudiado, que esa tasa de convergencia es 1 partido por la raíz de la cantidad de partículas que uno tiene. ¿Ya? Entonces, la convergencia es probablemente más efectiva, o en error, es más, tiene un error menor mientras más partículas se utilicen. Si yo uso una sola partícula, con una sola partícula no puedo representar una distribución. Entonces se necesitan muchas. Pero la pregunta que uno se podría hacer es ¿cuántas uso? Porque tampoco puedo usar infinitas. Entonces el grado de error es inversamente proporcional a 1 partido por raíz de m. Entonces, recapitulando, F corresponde a la probabilidad a priori, o belief, ¿no es cierto?, que da la probabilidad de x de t dado z de t. Y el supuesto que está detrás es que las partículas de la iteración anterior, de t-1, que pertenecen a este conjunto, el conjunto de partículas, que era el x caligráfico mayúsculo, distribuyen de acuerdo a la probabilidad de x de t-1 dado z de t-1. Hay mucho ruido, voy a, no sé si a ustedes se les mete el ruido de fondo. Sí, se escucha un poco, pero no interrumpe. Voy a cerrar una ventana. Deme un segundo. Entonces, como les decía, el conjunto de partículas de la etapa anterior se asume que está distribuyendo de acuerdo a esta distribución, ¿no es cierto?, la probabilidad a posteriori de x de t dadas las mediciones de t-1 dadas las mediciones que teníamos de t-1, ¿ya? Y g, en cambio, corresponde a la probabilidad de transición, de venir desde el estado t-1, podemos distribuir según esto, multiplicado por la probabilidad de pasar de t-1 a x de t. Entonces, esa es la interpretación que tiene G. Entonces, vamos a derivar matemáticamente el filtro, y aquí los argumentos son un poco heurísticos, en el sentido de que inicialmente definimos un conjunto de partículas que va, o sea, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a asumir que no tenemos el conjunto en realidad en su totalidad todas al mismo tiempo, sino que solamente tenemos una muestra M y que las muestras van llegando de una en una. Entonces las vamos agregando a una lista y vamos haciendo nuestro conjunto de partículas de uno en uno en vez de partir con un lote. ¿Sí? Pero el resultado es el mismo si es que tuviésemos un lote y vamos iterando sobre un lote. Entonces, si tuviésemos de una en una, ¿qué es lo que haríamos cuando llega una nueva? O sea, en el fondo nosotros aquí, en vez de estar calculando la probabilidad de que haya una partícula x de t que pertenece al conjunto x de t, lo que estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que se genere un conjunto de partículas x0, x1, etcétera, que en el instante t todas pertenecen a x de t? Aquí estas cosas ocurrieron en distintos tiempos, T0, T1, pero podríamos haber partido con un conjunto que haya sido partícula 1, partícula 2, partícula 3, etcétera, partícula M, todas en el instante T. Entonces, aquí la diferencia es sutil, porque en vez de decir, tenemos M partículas, todas juntas en el instante T, estamos diciendo que llegamos al instante T formando un conjunto que tiene esas mismas M partículas, pero que fueron llegando
que une no. Entonces, cuando queremos calcular cuál es la probabilidad de que este conjunto distribuya de acuerdo a f, estamos diciendo f es la probabilidad de x de t dado z de t, o equivalentemente la probabilidad del conjunto x de t dado z de t. Entonces, estamos haciendo esta distinción. Aquí, en el de arriba, estamos calculando la probabilidad del conjunto, en vez de calcular lo que realmente queremos, que es esta. A mí no me interesa en realidad cuánto valían las partículas que llegaron de a poco en instantes anteriores, ni me interesan todas estas partículas una por una, sino que me interesa el valor promedio de qué es a lo que converge este conjunto, o sea, este conjunto x de t mayúscula, ¿no es cierto? X mayúscula de t. Y debieran converger a la partícula más probable, que es esta de acá. O sea, en el fondo lo que me interesa es cuál es la probabilidad de que el estado x en t sea un cierto valor. Como yo no tengo la distribución, porque no tengo esa función, yo digo, vamos a reemplazar la función por el conjunto, y decir, tengo un histograma. No sé si se entiende. Esta es como una idea fundamental. Entonces, si yo tuviese una función y la conozco, y quiero saber cuál es el valor esperado de x, que distribuye de acuerdo a la función de probabilidades f de x, entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el valor esperado de x, que es la integral de x por la probabilidad, que sería f de x, de x. Todo eso lo queríamos. El problema es que f no lo tengo. Entonces, ya, si no conozco f, ¿qué hago? Lo trato de construir. Ya, ¿y qué harían? Entonces hacen el experimento y calculan y sacan histograma. Ya, y salió un histograma que es así, aquí subió un poco, bajó, después volvió a subir, otro poco volvió a bajar, y subió un poquito. Y bueno, la cosa es que ojalá, después de haber hecho muchos experimentos y haber recolectado suficientes datos, vimos que podíamos reconstruir un histograma. Entonces, la lógica que hay detrás de esto es un poco del mismo tipo, de la misma naturaleza, en el sentido de que me interesa esta probabilidad, no la tengo, entonces ¿qué hago? La reemplazo por un histograma que tiene un montón de muestras, que es este de acá. Pero originalmente, como tampoco tengo f, ni siquiera estoy generando este histograma, estoy generando cualquier otra distribución que es la que yo ya mostré. Y vamos a reacomodar o reajustar este conjunto inicial, o sea, en t igual a 0 tendríamos un conjunto que distribuye más bien como g, no como f. Y esa es la lógica. Entonces, después de muchas iteraciones, este conjunto va a distribuir en t de acuerdo a f, y entonces sabemos que el estado más probable es lo que nosotros podamos calcular del histograma directamente. Si nos piden cuál es el estado más probable, diríamos, bueno, la probabilidad de estar acá es el tamaño de esa celda por la posición, más el tamaño de esta celda por esta posición, más el tamaño o la cantidad de situaciones que ocurren en ese caso. Entonces, usando un enfoque frecuentista, es decir, ya la mayoría de los casos ocurre acá y en este sector, y hay muy pocos casos en este otro sector, así que ese lo ponderamos menos frente a otro. Entonces, si tenemos esa lógica, ¿cierto? Cuando estamos diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra la recolección de partículas desde el instante 0 hasta t, que tenemos, dadas las mediciones que tenemos hechas desde el instante 1 hasta t. Porque supone que la partícula en x0 es la inicial, no hay mediciones. Yo le digo al sistema que se mueva, use el actuador. Esto es determinístico, pero es un dato que lo tengo registrado en alguna parte, si es que el sistema tiene control. Y después de que el sistema se mueve, tomo una medición, ¿cierto? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema haya evolucionado pasando por estos estados? Aquí en x0, en x1, en x2, hasta llegar a un cierto estado en x de t. Entonces fuimos pasando por estos estados con la aplicación en el estado x de t menos p al estado x de t menos p más 1, ¿cierto? Pasamos con un control que era el control u de t menos p más 1, ¿cierto? Hay un control en esta secuencia que nos movió de aquí a aquí. Y así para todos los pares de puntos, ¿no es cierto? Y fuimos trazando alguna ruta. Al final nos interesa saber cuál es esta posición, la posición al final,
pero estamos diciendo cuál es la probabilidad de que haya ocurrido esta ruta. Esto es lo que está diciendo esto, ¿cierto? Dado qué cosa, dado que en cada uno de estos pasos que fuimos haciendo se hicieron mediciones. La medición 2, la medición 1, etc. Entonces fuimos guardando acciones de control, fuimos guardando mediciones, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que haya ocurrido esta secuencia de pasos. Entonces, si usamos la regla de Bayes, eso sería lo mismo que decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al final hayamos medido z de t? Porque llegamos supuestamente al estado x de t, entonces estamos pasando el término que está en el lado izquierdo al lado derecho, y el último de estos z, ¿no es cierto?, lo estamos pasando al lado izquierdo. Entonces, fíjense que acá ahora tenemos z hasta t-1, porque le sacamos el último. El u se queda al mismo lado de la barra. Por la probabilidad de ¿qué cosa? Por la probabilidad de que haya ocurrido x de 0 hasta t. Cuando calculábamos la probabilidad de a dado b, esto es lo mismo que la probabilidad de b dado a, por la probabilidad de que haya ocurrido a. Entonces, aquí nuestro a es x de 0 a t. Entonces tengo que poner la probabilidad de x de 0 a t. Dado qué cosa, dado los otros elementos que están al lado derecho de la barra de condicionamiento. Lo que quedaba acá era el z hasta t-1, así que acá también queda el z de t-1, y queda el u de t, queda el u de 1 a t. Después recurrimos a la propiedad markoviana. ¿Qué nos dice la propiedad markoviana? Que lo que yo mido en z de t depende del estado en x de t, no depende de lo que pasó hace varios instantes atrás. Por lo tanto, todo lo que está aquí simplemente colapsa y se reduce a x de t. Porque no me interesa, la medición que yo hago en z de t depende del estado x de t. No depende de lo que yo medí antes, ni de las acciones de control que yo haya hecho antes. Esa es la propiedad markoviana que permite reducir todo esto a esta expresión. Y aquí, este otro lado, queda igual. Eso no queda, no tiene cambio. Pero después podemos invocar la regla de Bayes de nuevo. Y podemos aquí hacer la misma operación. Y se van a dar cuenta que estamos haciendo una recursión. ¿Por qué? Porque entonces queremos obtener esta lista, ¿no es cierto? Tiene x0, x1, etcétera, hasta x de t. Y yo voy a tomar todos los elementos iniciales de la lista y los voy a pasar al lado derecho. Entonces, yo reemplazo, en este caso, la probabilidad conjunta de todos, ¿no es cierto?, por la probabilidad de que haya ocurrido x de t, dado que ocurrieron los restantes, ¿no es cierto?, de 0 hasta t-1. Y el resto queda igual. Entonces, cuando yo digo cuál es la probabilidad de x e y, esto es lo mismo que la probabilidad de que ocurra x, dado que ocurrió y, por la probabilidad que ocurra y. Si yo tengo la probabilidad de que ocurra x, y y z, entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que ocurra x, dado que ocurrieron y y z, por la probabilidad de que ocurran y y z. Entonces aquí estamos haciendo uso del mismo argumento. Entonces tengo la probabilidad de que ocurran x0, x1 hasta x de t. Es lo mismo que la probabilidad de que ocurra x de t, dado que ocurrió el resto de cosas. Y bueno, aquí en este caso la barra de condicionamiento tenía otras cosas. Entonces si yo hubiese tenido aquí en la barra de condicionamiento dado a, entonces esto es dado a, la probabilidad de dado a, la probabilidad de dado a, y aquí habría estado a también. Ya se supone que ya era algo dado que ocurrió. Entonces los otros siguen estando ahí. Estos de acá siguen estando ahí. Por la probabilidad de que hayan ocurrido los otros restantes. Entonces aquí estamos implementando la recursión, porque fíjense que ahora tenemos x hasta t-1 dado z de t-1. Tiene exactamente la misma forma que este de acá, solo que este llega hasta t, x dado t, z dado t. Ahora lo tenemos escrito acá como probabilidad hasta t-1 dado z de t-1. Por lo tanto, usando las reglas, podríamos retroceder hasta llegar al instante inicial, que es la probabilidad del estado inicial. Entonces, ¿Y la entrada? Que queda hasta t. La podemos sacar y reducir hasta t-1, porque efectivamente lo que ocurre con el estado hasta t-1 no depende, ¿cierto?, es independiente del valor que tenga el u en t. Ya. Entonces, aquí no lo he sacado, pero efectivamente es una simplificación que uno tiene que hacer.
O sea, aquí esto lo debería reescribir como hasta t-1. Entonces yo digo, tengo la probabilidad de x dado y, pero x es independiente, o uno lo escribe como x ortogonal a y, ¿no? Entonces esta probabilidad es simplemente probabilidad de x. ¿Por qué razón? Y eso es súper fácil de demostrar, ¿no es cierto? Probabilidad de x dado y es la probabilidad de que ocurran x y dividido por la probabilidad de y, si recuerdan la fórmula. Ya, pero como son independientes, esta es probabilidad de x por probabilidad de y dividido por la probabilidad de y. Entonces este y este se van, entonces cuando estamos diciendo probabilidad de x dado y, siendo x independiente de y, es simplemente la probabilidad de x. Da lo mismo que le pasa a y. Aquí ocurre exactamente lo mismo, todo el mismo argumento. El estado que llega hasta t-1 le da absolutamente lo que yo haga, digamos, el día de mañana, ¿cierto? El t más 1 le da lo mismo el v de t o el v de t más 1000. El que a mí se me pase el hambre ahora no depende necesariamente de si 2 días después como no. Depende de lo que haga ahora, pero no de las acciones que haga 2 días después. Esa es la lógica. Pero ese punto no es crítico en esta parte de la derivación. Entonces, el primer punto es ver que esto, usando la regla de Bayes, que es lo que estamos buscando, x de t dado z, lo hemos escrito como probabilidad de z dado x, esa la tenemos porque tenemos un modelo de sensor, y la estamos escribiendo acá con una reducción, ¿cierto? Este término central lo estamos reduciendo a una probabilidad de transición de estado, fíjense. ¿Por qué? Porque también hay un argumento de independencia en este caso. O sea, la probabilidad de que yo pase de t-1 a t es indiferente de lo que yo mida. Yo puedo medir cosas, pero el pasar de t-1 a t, nuevamente con un argumento markoviano, es independiente de lo que yo mido. No es independiente de lo que yo haga con el control, por lo tanto el control sí tiene que aparecer ahí. El v de t sí me influyó en cómo yo evolucioné desde t-1 a t. Entonces se simplifica ese término. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para calcular la probabilidad a posteriori que estamos buscando de x dada la medición? Bueno, necesitamos el modelo del sensor. ¿Cuál es la probabilidad de medir algo dado el estado? ¿Y cuál es la probabilidad de haber transitado? ¿Desde dónde? Desde una iteración inicial, que es nuestra inicialización. Aquí está nuestra inicialización que nos puede llevar en cierto momento a tener la fórmula para p de x de t-1 dado z de t-1. En la etapa anterior calculamos esto. En la etapa inicial teníamos esto de acá, que se transforma en un p de x1 dado z1, una vez que tomamos una acción de control, pero esa la podemos ir propagando para llegar a esto de acá, a x de t dado z. Entonces, eso es lo que ocurre en el segundo paso del filtro. Si nosotros vamos a la parte donde estaba el código del filtro de partículas, nosotros estamos aquí en las líneas de la 12 a la 16, en el fondo calculando muestras que distribuyen de acuerdo a los pesos. Y tal vez esa parte no es tan obvia, pero los pesos están acá. Estamos diciendo los pesos son estos de acá. Estos son nuestros pesos. Dijimos la probabilidad de medir algo dado x. Este es como nuestro proposal. Esta es nuestra transición. Esta es nuestra probabilidad de transición que depende del modelo de movimiento, ya vamos a ver. Y esta parte de acá es nuestro proposal. O sea, nosotros partimos acá de g de x. Entonces g de x lo multiplicamos por los pesos, y al multiplicarlo por los pesos distribuye de acuerdo a f, que es el proposal. Eso es lo que estamos haciendo en las últimas líneas del algoritmo. O sea, remuestrear, ya vamos a ver la parte de qué significa remuestrar, pero remuestrear de acuerdo a esos pesos. ¿Qué cosas? Las cosas que se generaron de acuerdo a qué. Pero la primera parte del algoritmo es la que hace las transiciones de estado y que hace la inicialización en el sentido de calcular esta como predicción, ¿no es cierto? Cuando decimos probabilidad de medir x de t, dado que habíamos medido algo en z de t-1 y estábamos diciendo que esto era equivalente a probabilidad de x de t dado el estado que teníamos en t-1, porque el estado en t-1 me genera una medición en z de t-1.
esto se puede ver de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de x de t dado z de t menos 1 es ¿qué cosa? Es la probabilidad de x de t dado que haya ocurrido z de menos x de t menos 1 que me generó z de t menos 1. La probabilidad de x dado z es la probabilidad de x dado x asociado a ese z, por la probabilidad de haber estado efectivamente en t menos 1. Ahora, como esto lo estamos haciendo en base a conjuntos que representan la distribución, tenemos que utilizar el conjunto entero de datos, que fueron los estados que ocurrieron desde el inicio, desde t0 hasta t menos 1. Entonces estamos reemplazando este bel, que es estrictamente la probabilidad de x de t dado z de t menos 1, lo estamos reemplazando por un conjunto de muestras, que es la probabilidad del conjunto. Entonces, cuando decimos cuál es la probabilidad del conjunto, esta probabilidad del conjunto formalmente se escribiría de esa manera. O sea, cuál es la probabilidad de que haya ocurrido x0, x1, etcétera, hasta x de t menos 1, dado que ocurrieron z0, z1, etcétera, hasta z de t menos 1. Y los controles. Los controles. Entonces, con el W, o weight, que corresponde, como les decía, a target distribution dividido por la proposal distribution, esto sería igual a la probabilidad del target. Nuestro target distribution, dijimos que era la probabilidad de x de t dado z y el control, ¿ya? Y eso lo tenemos en la lámina anterior. O sea, calculamos toda esta fórmula para calcular esto de acá. Entonces, es toda esta fórmula, ¿no? Que es el target, dividido por el proposal. El proposal es lo que acabamos de calcular aquí arriba, es esto de acá. Entonces, si yo meto el proposal acá, fíjense qué es lo que ocurre. Se va con este de acá, se va todo esto, con todo esto de acá, y efectivamente me queda que el peso, construido con esta definición, acá debería poner que el peso lo definía así, está resolviendo el filtro de Bayes. Aquí hemos usado el filtro de Bayes que ya sabíamos del capítulo anterior. Sí, a fines del primer capítulo, de hecho, el anterior del filtro de Kalman. Entonces, al usar el filtro de Bayes aparece este término de acá. Y al definir F, target distribution, dividido por el proposal, habíamos dicho que esto era el proposal, esto que está acá. Entonces, efectivamente se demuestra que el peso coincide con la probabilidad de medir algo dado el sensor. O sea, está bien que hayamos hecho esa definición que al principio parecía medio intuitiva, matemáticamente es consistente con la probabilidad del sensor. Entonces, efectivamente aquí aparece una constante de normalización eta, que también aparece acá, y ese eta, ya lo habíamos mencionado, es una constante de corrección que necesitamos para que al integrar esto, sobre todos los posibles casos, que es lo mismo que integrar este lado de acá, la integral de E1. Pero no nos preocupemos de ese valor de eta, hay un factor de normalización. ¿Por qué no nos tenemos que preocupar? Porque si nosotros decimos que la sumatoria o la integral de eta por p de z dado x de t sobre todos los x tiene que ser igual a 1, entonces nosotros podemos calcular p de z de t dado x de x igual a 1, y lo que salga de esta integral, esto saldrá un número, supongamos que vale alfa, entonces el eta va a ser 1 partido por alfa. En términos de integral puede parecer un poco complicado de entender, pero cuando nosotros calculamos los pesos, tenemos los valores de los W, estos son los W. Entonces nos salen números, un peso puede ser 0.8, otro peso puede haber dado 2, etc. Y lo único que estamos diciendo es que la integral de los P de Z dado X es lo mismo que la integral de los pesos, sobre toda la cantidad de pesos que podemos tener, multiplicado por eta. ¿Ya? Si no lo pueden entender con la integral, reemplacen la integral por una sumatoria. La sumatoria de los pesos por el eta tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer 1? Bueno, ¿cuánto tiene que valer eta? Eta tiene que valer 1 partido por la sumatoria de los pesos. Es
así de simple calcular ese factor eta. No lo necesitamos de antemano, lo podemos hacer al final, una vez que se han generado los pesos de las partículas. Entonces, después tenemos que remuestrear las partículas. Cuando hablamos de remuestrear, es elegir aquellas que tienen peso mayor más veces, y aquellas que tienen poco peso menos veces, porque quiere decir que esas que tienen poco peso no son muy representativas de la distribución que estamos buscando. O sea, las tenemos que desechar. Entonces, cuando uno remuestrea las partículas, las resultantes van a distribuir de verdad de acuerdo a este producto, que es la probabilidad que estamos buscando y que está definida en 7. Entonces, la justificación final que uno tiene del algoritmo es que este conjunto de datos que fueron llegando de uno en uno distribuyen de acuerdo a esta probabilidad, que es la probabilidad del conjunto. Decíamos la probabilidad de x de 0, de x1, etc., hasta x de t, dadas las mediciones 0, z1, hasta z de t. Entonces, ya, pero ¿cuál es el paso final, o el salto de fe que hay que hacer? Porque uno dice, pero yo estoy buscando la probabilidad de la última, dada la última medición, no me interesa qué fue el sistema haciendo en los instantes anteriores. Bueno, el argumento es que sí hay una conexión entre estas dos cosas, porque x de t pertenece a la secuencia x0, x1, etcétera, hasta x de t. Es la última, que es un hecho evidente, es la última que ocurre dentro de este conjunto que se armó secuencialmente, pero pertenece al conjunto. Si uno lo ve desde la otra perspectiva, de que las partículas no fueron llegando secuencialmente, sino que de alguna manera las generé todas de un lote, la 1, la 2, etcétera, hasta la xm, entonces mi estado igual sigue siendo una de estas. Tal vez ya no esté aquí en la última posición, tal vez esté aquí entre medio, pero es una de las que se generaron en este listado. Entonces, es en ese sentido de que el filtro efectivamente está generando la distribución del último estado, y que ese último estado es una de las partículas. Da lo mismo si llegaron secuencialmente o todas de un lote. Ese es el último paso o salto de fe acá que hay que hacer un poquito para poder entender esta argumentación, que en general se explica de manera secuencial porque es más fácil entenderlo así que entender que hay todo un lote. Y como última observación, o sea, es que esto es válido siempre y cuando nosotros pudiésemos cubrir todo el espacio de partículas para tener una representación buena y dejar que estas partículas se vayan moviendo y descartando aquellas poco probables. O sea, está implícito acá que esta justificación como de converger a la probabilidad correcta, a esta probabilidad a partir de esto, porque esto es un conjunto de muestras. Esto es lo que estamos buscando. Estamos haciendo como esta aproximación diciendo, bueno, la partícula que andamos buscando, la más probable es una del conjunto, y como el conjunto distribuye de acuerdo a esto, entonces también la partícula que andamos buscando. Pero ¿qué pasa si tenemos muy pocas partículas? Lo que decía hace un momento. Ese conjunto de pocas partículas puede que no represente la distribución real. O sea, que podamos hacer un histograma no significa que ese histograma se acerque a la forma real de la distribución. De hecho, en la primera tarea, una de las preguntas era, haga el histograma con, no me acuerdo, 10 muestras, después con 100, con 1000, con 1.000.000. Y uno va viendo que efectivamente cuando uno tiene más muestras, el histograma va adquiriendo la forma de la distribución que realmente está buscando. Por lo tanto, lo que uno está diciendo es que para que esto funcione, ojalá yo pudiese tener todo el espacio cubierto. Eso significa tener infinitas partículas, lo cual no se puede hacer. Entonces, en la práctica, el m, el número de partículas, es menor que infinito, es un número finito. Aún así, el filtro de partículas se puede implementar, como dice acá, si el resampling, la manera en que yo elijo las partículas y les doy peso en cada iteración, se hace correctamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo hacer el resampling. También hay un método heurístico que es relativamente fácil de entender. Pero antes de pasar a la parte crítica del resampling, mencionar, digamos, cómo construyo la función de densidad de probabilidad. Porque hay varias maneras de hacerlo. Nosotros estábamos diciendo que estábamos construyendo básicamente por simulación partículas que representan, que nos permiten hacer un histograma. Entonces, supongamos que después de muchas iteraciones, las partículas se fueron acomodando, ¿no?, y caen por esta zona. Entonces, de alguna manera, se fue construyendo un histograma que tenía pocas partículas y después empieza a aumentar. Aquí hay una zona donde hay más,
y después bajan, y podría ser así. Después podría haber acá otro caso, otro punto de formación. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la función p de x de t dado z de t, o lo que llamábamos la función f, función de densidad f de x. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Uno podría decir, bueno, voy a tomar el promedio de todas estas partículas, lo voy a ubicar por acá. Entonces aquí está el x, el x media, y voy a tomar la desviación estándar, sigma, para los lados menos sigma, y voy a decir, bueno, esto lo voy a aproximar como una gaussiana. Ya, ¿y qué pasó con este cacho de acá? No sé, pero igual no me importa porque la mayoría está centrada acá. Entonces, el proceso de haber hecho ese procedimiento, es decir, voy a calcular los parámetros, entonces estoy diciendo que f de x es equivalente a la probabilidad de x dado z, que distribuye gaussiana de media x barra sigma cuadrado de x, calculado ya. Entonces estoy definiendo dos parámetros, el mu de x y el sigma de x, o el x barra y el sigma de x. Y eso es lo que significa extraer la densidad. Cuando estamos hablando de extraer la densidad no es otra cosa que cómo defino la función de densidad, cómo la construyo a partir de las muestras, porque el algoritmo está trabajando con muestras, no está trabajando con funciones. Nunca usamos una función de nada, usamos muestras que representan algo. Entonces, bueno, la primera que acabo de explicar es la aproximación gaussiana, es como obvio. Después hay otras maneras de hacer esto. Por ejemplo, el algoritmo de K-means clustering. Tal vez para entenderlo, uno podría considerar un espacio 2D. También podría dibujar el histograma. El histograma también lo había hecho y es otra manera. Y si tengo algo bidimensional se me complican los histogramas, y si tengo algo tridimensional probablemente sea más difícil de hacer un histograma que uno pueda visualizar. Pero igual podría contar combinaciones de casos, ¿cierto? Si tengo un espacio 2D y estoy diciendo que lo divido en zonas, a veces el robot podría estar por acá o podría estar por acá porque estas son salas, este es el patio y el sensor mostró que hay paredes, que hay ventanas, entonces es poco posible que esté en el patio o que esté en el casino. Hay bancos, así que estos lugares son poco probables. Hay menos casos y estos son los casos con mayor densidad. Y yo esto lo podría graficar en términos de columna. Sí, voy a hacer acá una columna pequeña, una columna un poco más alta, aquí una columna muy alta, más pequeña, muy pequeñita, pequeña. Entonces tendría una representación de histograma bidimensional. Y para el caso tridimensional, si tuviese además que considerar, tendría que agregar y hacer como cajitas una especie de división de un cubo en una rejilla 3D tridimensional. Cada nivel que tiene subdivisiones 2D lo voy apilando sobre otro nivel, y en cada casilla de este cubo voy guardando las cantidades. Entonces eso sería una especie de tabla 3D de datos, y podría ser tablas de 4 dimensiones, de 5, etc. Pero no es la mejor manera. Entonces el histograma tiene ciertas... Es fácil de hacer también, es construir una tabla, y entonces quedan estos otros métodos. El algoritmo de K-means, árboles de densidad y kernels de densidad. Entonces, vamos con, bueno, la aproximación gaussiana ya la vimos, es tomo las muestras, las multiplico por su peso, y esto es como calcularles el valor esperado, ¿no es cierto? Y este es el x barra, y el sigma es la varianza, ¿no es cierto? El valor de la muestra menos la media, al cuadrado. Si es que son partículas que son vectores, tendría que multiplicar acá por el vector traspuesto, de manera de poder construir una matriz de covarianza. Esto sería un sigma de x. Esta es una buena aproximación cuando yo tengo muchísimas partículas, pero es una mala aproximación cuando mi distribución es multimodal. O sea, cuando yo tengo estas zonas de acumulación, yo les decía, si yo reemplazo esto por una gaussiana, y pongo acá una gaussiana, la media de estos dos cachos que están acá a la izquierda y a la derecha, me va a dar al centro. Yo voy a tener una gaussiana así, pero esa gaussiana amarilla no tiene nada que ver con dónde se acumulan realmente o dónde son más probables los estados del sistema. Por lo tanto, cuando los procesos son no lineales, tratar de aproximar cosas multimodales por una
gaussiana, que es unimodal, funciona mal. ¿Profe? Las muestras, ¿sí? Eh, es que estoy un poquito como perdido en cuanto al como el objetivo que estamos buscando con esto. O sea, sé que está la función propuesta, la G y la F, que es a la que queremos llegar. Ujú. Y estos métodos que estamos mostrando ahora, al final, ¿para cuál de las dos funciones sería? No sé si estabas en la clase pasada en la que había hecho un diagrama de cómo operaba el filtro. Sí, sí. Sí, o sea, no sé si recuerdas que la pregunta era saber si el robot estaba dentro de, no sé, la cafetería, una sala o el patio. Habíamos hecho un caso hipotético de esa manera. Entonces, nosotros inicialmente no sabemos dónde está, ¿ya? Y ponemos robots imaginarios y los voy a poner distribuidos en el espacio. Esto es en simulación. O sea, yo digo, el robot 1, lo llamo mi hipótesis 1, lo voy a poner en la coordenada, y aquí tendría que definir unas coordenadas, x, y, y voy a decir, ese está en la coordenada, no sé, 20,20. Ya. El segundo está en x igual a 22,20, en y, etc. Ya, y así voy a tener unos robots que están distribuidos en el espacio. Pero hay uno de esos robots que anda por acá, que, que es el real. Entonces, en la siguiente iteración del filtro, yo le digo al real, dame tu medición. Y este de acá me va a decir, mi sensor mide Z de t. Z de t es, supongamos, un GPS, y me dice, estoy en la coordenada, vamos a poner aquí, estamos un poquito más allá, 25,15. Mi GPS me dice, estás en 25,15. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que el robot de este lugar haya medido, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que el robot que está en el lugar X1 haya medido Z? ¿Qué tan probable es medir Z si estoy parado en X1? Yo voy a decir, es poco probable. O sea, es poco probable medir 20,20 si estoy en 25,15, porque supongamos que mi sensor no es perfecto. Entonces, el sensor efectivamente puede tener un error. Si es un GPS, tal vez te va a decir con un error de más o menos un metro dónde estás. Tendrías más o menos un metro, podrías haber medido 24 o podrías haber medido 26. Lo mismo acá, podrías haber medido más o menos un metro, o sea, podría haberte dado algo entre 16 y 14. Entonces, no me puede haber dicho 20,20, estoy medio corrido. Entonces, esta probabilidad, dado que yo conozco mi sensor y me está diciendo que supongamos que ocurrió el estado 20,20, entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de z menos x1 dado que ocurrió x1? Esto es lo mismo, o sea, yo puedo decir que la probabilidad de medir z es lo mismo que la probabilidad de medir una desviación con respecto a un cierto valor esperado, dado que estoy en ese valor que creo está. Y aquí me va a salir un número pequeño, supongamos que es poco probable, 0,1%. Para todos estos va a ocurrir lo mismo. Entonces, estos son los pesos. Este es el peso del 1, después pregunto para este que anda por acá dentro de la sala de clases, ese está en la coordenada, voy a inventar la coordenada 40x,20. Súper lejos, además encima dentro de la sala de clases, capaz que el GPS ni funciona. Pero tengo ese robot que no se puede ser el robot número J. Tengo el peso de J. P de Z, T dado X de J. Entonces, estos son los pesos para mis hipótesis, la 1, la 2, la 3. Todas estas son hipótesis. Y después, entonces decíamos, yo voy a descartar aquellas hipótesis que tienen poca probabilidad. Entonces, esta tiene probabilidad 0,1, chao, se va. Esta también tiene 0,1, se va. Todas estas que están lejos las borro. Y por aquí hay unas que me salieron con probabilidad alta, porque están cerca. Supongamos que haya hecho la probabilidad de medir z de t para la muestra x, x supra k, y para la muestra, perdón, aquí p de z de t para la muestra x
supra P, da lo mismo. ¿Ya? Y aquí una de estas es la késima y otra de estas es la pésima muestra. Y estas son altas, tienen probabilidad de 0,8, 0,9. O sea, es probable que una de esas haya medido y una de esas sea este punto rojo. El punto rojo no lo conozco. Yo sé que el robot en el patio está en ese lugar, pero no sé. O sea, sé que está ahí porque puede alguien haberlo conducido a ese lugar o estar puesto ahí, pero no sé el valor exacto de las coordenadas donde está. Entonces le estoy preguntando al sensor. Y aquí tengo varias muestras hipotéticas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, tomo el valor promedio de las muestras hipotéticas. Como ya descarté algunas, mi valor esperado va a ser el peso de las hipotéticas que conservé, que serían el peso de la késima muestra por la posición de la muestra késima, más, o sea, si hago la expansión de la sumatoria, esto me daría igual. El peso de la pésima muestra por la posición de la pésima muestra. Entonces, ahí sí estoy calculando un valor esperado de acuerdo a los pesos. Puede que la késima muestra tenga un poco de mayor probabilidad, aquí poníamos 0,9, que la pésima muestra que tiene probabilidad 0,8. Entonces, yo le creo más a esta porque parece que se acerca más a lo que el sensor me dijo. Y eso es lo que está haciendo el filtro. O sea, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde está la famosa distribución propuesta? Son los puntos azules que puse al principio. Los puntos azules, yo me los di, los generé de acuerdo a g de x, y yo dije g de x en este caso uniforme. Es una uniforme bidimensional, en x y en y. Después pasé por un paso de calcular pesos. Calculé estas probabilidades. Y por un paso de descartar. Ese paso es el paso del resampling. ¿Ya? Entonces, en el resampling yo boté muestras. Dije, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta no. Aquí lo estoy, en la explicación que estoy haciendo casi binaria para que sea más fácil. Y después con las que me quedo, entonces calculo el centroide. Hago esto, este es el último paso. Entonces, el resultado, que es lo que llamaríamos, distribuye según quién, según el histograma de las muestras con las que yo me quedé, con x de k y x de p. Bueno, si tuviese más muestras, porque me quedé con más muestras, tengo que hacer el histograma de más muestras. Entonces, si yo hago el histograma en 2D, tengo unas 4 muestras que están ubicadas por acá. ¿Ya? ¿Cuál es el histograma de eso? Unas barras que están centradas ahí. Y en el resto hay 0. Entonces, barras de tamaño 0. Y entonces, el histograma es mi función f de x, la que estoy buscando. El histograma es esto, es f de x, una representación discreta de f de x. Profe, y ahora las técnicas, o sea, lo que estamos viendo que esto es extracción de densidad, en el fondo son las técnicas que se pueden usar sobre las muestras para obtener F, entonces. Exacto, exacto. Ya. O sea, una técnica para obtener f es tomar el histograma y dividir por el total. ¿Cierto? Que uno diría, bueno, es como obvio, sí, el histograma es la distribución. Lo que pasa es que el histograma original no es la distribución. El histograma está contando cantidades de casos en una cierta zona. Y si yo sumo lo que tengo en cada casilla, la suma me va a dar el número de muestras que tengan. No me va a dar uno. Para que el histograma sea, para tener f de x, yo lo que tendría que hacer es decir que esto es aproximadamente el histograma de las muestras dividido por el total de muestras que tengo. En realidad dividido por el tamaño de la celda, de cada celda. Si llamo estas celdas, las llamo C, y yo divido por el tamaño de las celdas, entonces la suma me da 1. Pero básicamente la función de densidad, una manera de sacarla del histograma, escalando el histograma para que la sumatoria me dé 1. Esa es una manera. La otra manera es, yo saco el promedio y la varianza y digo, aquí hay una gaussiana. Puede ser una gaussiana bidimensional. Ya, otra manera de obtener la distribución. Lo que yo quiero es obtener esta función. A eso se refiere el término extracción de densidad. Suena medio extraño, pero básicamente construir la función de densidad. Ya, gracias, Entonces, me quedó claro. Entonces, cuando nosotros queremos algo multimodal, como les decía, la gaussiana no nos sirve. Entonces puede que, aquí supongamos que después de muchas iteraciones,
partimos con algo que era uniforme en el espacio y los puntos se acumularon en una zona y después los puntos se acumularon en otra zona. Aquí, y hay otros puntos que están en otra zona. Los puse de distinto color. Bueno, un poco más por acá. Entonces, si yo tuviese que dibujar una gaussiana para esto, tendría que ser algo del estilo, a ver si trato de hacerlo 2D acá, tendría como un montículo y otro montículo, bidimensional es medio difícil de hacer. Aquí hay unas curvas de nivel y aquí hay otro. Entonces, hay dos puntos de acumulación en este espacio 2D, X, Y, y en el tercer eje estaría la probabilidad de X como Y. Entonces, yo al principio, y aquí es un tema de diseño, ¿no? Yo tengo que definir clusters, y aquí hay varias maneras de hacerlo. Una es que yo conozca mi sistema y diga, aquí, si el robot anda en un espacio donde hay 4 salas, yo puedo tener 4 puntos de acumulación. El robot está en una sala, en otra o en la otra, pero no hay 5 salas, así que no pueden haber 5 puntos de acumulación. Tampoco puede haber uno solo, porque no tendría sentido. Entonces, hacer uno solo sería mezclar los puntos azules con los magentos. Entonces, supongamos que, digo, tengo 4 puntos iniciales. Y aquí, voy a cambiar de color. Entonces, puede que estos puntos estén etiquetados como X1, este de acá sea el X2, el X3 y el X4. Entonces, yo puedo tomar de mi listado, aquí hay M puntos, pueden ser 1.000.000 de puntos. Tomo 4. Y entonces voy tomando punto por punto y tomo este punto y digo, a ver, ¿a quién está más cerca de ese puntito? El punto, lo voy a llamar el punto 25. ¿Al 1, al 3, al 2 o al 4? Al 1, ya, muy bien. Entonces lo pego al 1. Y después tomo otro. Aquí está el X36. ¿A quién está? Ya, al 1. Lo meto en este conjunto. Y aquí llega un punto en el cual está más cerca al 1 o está más cerca al 3. Al 3. Ya, entonces se lo voy a dar al 3. Y así sucesivamente. Aquí puede estar el punto de X 100.000. ¿A quién está más cerca? A X2, a X4, a X2. Ya, lo agrego a ese conjunto. Entonces voy haciendo asignaciones, y esa es la heurística, es bastante simple. Pero hay un detalle que no expliqué, es que en el momento en que yo agrego el punto, yo digo, estos dos puntos ahora tienen un nuevo centro, que es, porque estoy haciendo como nubes. Pueden imaginarse que en estos círculos que estaba haciendo, encerrando los puntos, es una nube de puntos, y yo puedo decir dónde está el centroide de esa nube. Entonces, en realidad yo no comparo en cada iteración cuando voy pasando un punto y lo meto dentro de una nube. Lo correcto no es comparar contra el primero que agarré, porque el primero que agarré no necesariamente es representativa de la nube. O sea, ¿qué pasa si los primeros 4 estaban todos juntos? Entonces van a quedar unas nubes que están superpuestas porque los estoy anexando a algo que ya estaba junto. Entonces, lo ideal es que cuando yo agrego uno nuevo y la nube cambia de forma, porque agregué uno que era el más próximo, yo vaya comparando siempre contra el centroide de esta nube. Entonces, yo digo, ¿a qué centroide está más cerca? ¿Al de la nube 1, de la nube 2, de la nube 3 o de la nube 4? Pero la lógica de comparar contra el centroide o de comparar contra el primero de los puntos que elegí para inicializar estas nubes es exactamente la misma. Salvo que hay que agregar un paso que es recalcular el centroide cada vez que meto un punto dentro del conjunto. Entonces, cuando uno va iterando, aquí lo que se van generando son zonas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Probablemente en este ejemplo que inventé, que la nube 3 está superpuesta con la nube verde, que está de acá, y aquí van a haber otras dos nubes que compiten, porque yo dije hay 4 semillas, pero en realidad solamente habían 2 puntos de acumulación. Entonces, se van a generar 4 nubes, hay 2 que están superpuestas y otras 2 que están superpuestas, y los algoritmos de clustering tienen etapas un poquito más sofisticadas, es decir, si hay una nube que tiene una cierta varianza, la varianza uno la podría asumir como proporcional al radio de esta nube, o de un elipsoide que encierra los puntos de la nube,
y hay otra nube que también tiene el mismo elipsoide, y la distancia entre los centroides, que son la media de la nube, es menor a un cierto valor. Entonces esas dos nubes no son nubes separadas, sino que son distintas instancias de las mismas nubes, y hago una unificación, ¿cierto? Un merge o fusión de nubes. Entonces la nube 1 y la 3 las junto y declaro una nueva nube de puntos. Entonces, estos algoritmos de clustering lo que hacen es primero buscar estas nubes, dónde están las zonas, y después en una siguiente pasada dicen, veamos si es que hay nubes que tengo que juntar, o nubes que en realidad no, que si bien tienen un traslape, son distintas y las tengo que conservar. ¿Bien? El punto, digamos, final, sin entrar en los detalles, si uno googlea y busca en Wikipedia clustering algorithm y ven el pseudocódigo, es fácil de hacer, ¿no? No es difícil. El punto es que esa es una manera efectiva de finalmente obtener dos zonas, es decir, el centro de una nube, lo voy a llamar como la media de la nube 2, el centro de la otra nube lo llamo la media de la nube 1, y asociado tengo la varianza de la nube 1 y la varianza de la nube 2, y entonces creo una función en la cual tengo dos gaussianas. Y si yo hago la integral de esta función que tiene dos gaussianas, porque la sumé, solamente que una es, vamos que yo tomo función 1 partido por 2pi raíz de sigma 1, e a la menos 1 medio, x menos mu, esto en realidad lo debería escribir como norma, porque podría ser vectorial en el caso que estoy dibujando acá de dimensión 2, mu es el valor promedio de dimensión 2, en una coordenada x y una coordenada y media, x barra y barra, dividido por, en este caso debiera escribir esto con la matriz de covarianza. Esto es la matriz de covarianza la menos 1, porque es dividido por la varianza al cuadrado, por x menos mu, aquí hay un traspuesto. Entonces cuando yo calculo esto, me sale un número escalar en el exponente, y aquí también tendría un mu1, y este es un sigma 1 que es matriz, tendría 1 partido por raíz de 2pi. Aquí en realidad debería haber usado el determinante de sigma, porque es una matriz de covarianza, no una varianza. Este es sigma 2, a la menos 1 medio x menos mu 2, traspuesto por sigma 2 a la menos 1 por x menos mu 2. Entonces, si yo hago la integral de esto con respecto a todos los posibles x, y todos los posibles y, recordemos, esto es un vector. Es un vector que tiene dos componentes, la componente de x y. Caligráfica, esto debería escribirlo así en letra romana para que quede claro que es un vector. Y tengo que integrar sobre x y sobre y. Como tengo dos gaussianas, la integral de esto me va a dar 2, no va a integrar 1. Entonces tengo que dividir. O sea, una posibilidad es divido todo esto por un medio. Aquí aplico un medio y aquí aplico un medio. O si tengo n clusters, ¿no es cierto? 1 dividido por el número de clusters. Pero ¿estará bien hacer eso? ¿Qué pasa con los tamaños de clusters? ¿Qué pasa si aquí en esta nube se juntaron M1 partículas, y en esta otra nube, que es más grande, se juntaron M2 partículas o M2 hipótesis? ¿Cuál de estas dos nubes pesa más? ¿O tiene más masa? M2. Por lo tanto, yo tengo que poner aquí un peso que va a ser M2 dividido por el total, y a esta le pongo un peso M1 dividido por el total. De manera de que al hacer la integral me dé 1, ¿cierto? Porque en la integral me va a aparecer, que la primera integral me va a dar M1 partido por M, más la otra me va a dar, como está factorizada por este término, me va a dar M2 dividido por M. Todo esto va a ser igual a M1 más M2 dividido por M. Y como M1 más M2 suman M, esto me da 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las gaussianas que se asignan a cada zona se ponderan por la cantidad de elementos que quedaron metidos adentro de una nube, de cada una de las nubes. Y así lo que se hace es que uno suma gaussianas, pero una gaussiana puede tener más peso que otra, y aquí puede venir otra más, y otra más que tiene menos peso. Y uno puede construir funciones P de X que no son gaussianas, sino que son cualquier cosa, juntando gaussianas. ¿A partir de qué? De los clusters. Llegar a esa representación. La representación de histograma ya la había mencionado. También uno podría hacer clusters a partir de histogramas.
también podría hacer clústeres a partir de árboles de densidad. ¿Qué son los árboles de densidad? Es otra manera de hacer un histograma, básicamente, pero llevar el histograma a una representación de árbol. Cuando nosotros decíamos, tengo el patio o una cierta zona dividido en el patio, cafetería y sala de clases, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la cantidad de casos que tengo acá. Aquí tengo n sub c casos, aquí tengo n sub p casos, aquí tengo n sub s casos. Entonces, yo puedo, cuando voy haciendo el experimento, ver cuántos casos caen en n, en p, perdón, ¿cierto? Es la cantidad p sub n, y el resto. El resto a su vez se puede dividir en dos casos. Los que caen en la cafetería o en el casino, y los que caen en la sala de clases. Y entonces acá cuento la cantidad y la probabilidad de estar en ese caso es la cantidad n sub c dividido sobre el total de casos, sobre el total. Esta probabilidad es el n sub p sobre el total, y esta va a tener asociada una probabilidad p sub s, que va a ser el número de casos que están en S sobre el total. Y entonces, de esa manera uno va representando la distribución de probabilidades. Bueno, aquí el árbol es medio tonto porque en el fondo estamos diciendo que cada una de estas ramas tiene una probabilidad, o el nodo tiene una probabilidad, pero en un caso multidimensional, en el cual tenemos variables de estado X, Y, y la orientación del robot. Supongamos que el robot está acá y medimos el ángulo θ de orientación con respecto a la horizontal. Esta dirección podría ser este, oeste, norte, sur. Entonces podemos subdividir el espacio en zonas y podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el robot esté en la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, etcétera? Tenemos zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Ahora, el robot estando dentro de cada una de esas zonas puede tener orientaciones. Entonces puedo estar en la orientación norte, puedo estar en la orientación sur, orientación este, orientación oeste. Lo mismo para la siguiente y la siguiente, ¿no es cierto? Aquí tengo 4 posibles configuraciones. Aquí estoy subdividiendo el espacio de manera discreta. Obviamente el robot real podría estar apuntando en cualquier dirección de los 360 grados. Es continuo, pero el árbol de decisión corresponde a una discretización del espacio continuo. Entonces puedo estar en la zona 4, con el robot apuntando hacia arriba, hacia el este, hacia el sur, o hacia el oeste. Entonces, sur, etcétera, este, oeste. Entonces, cuando yo estoy preguntándome cuál es la probabilidad de que el robot esté en una cierta zona, en un cierto lugar, con una cierta orientación, o sea, en el fondo estoy preguntando cuál es el estado del robot, dada mi medición, y podría haber puesto Z. Claro, aquí lamentablemente usé la letra Z para referirme a las zonas, pero no es la medición. Ese Z es el lugar y orientación. Estoy preguntándome esto. Entonces, bueno, tengo que ver cuál es la probabilidad de cada una de estas ramas, ¿no es cierto? La probabilidad de esta rama es 0,3. La probabilidad de la otra rama es 0,2. En alguno de estos 4 cuadrantes tengo que estar, en la zona 4, 3, 2 o 1. Entonces, los coeficientes que calculo de cada rama tienen que sumar 1. ¿Ya? Aquí. Y después, entonces, tengo la rama sur en este caso, y hay una probabilidad para estar en el sur. Entonces, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de estar en un cierto lugar, dada la orientación, dado Z, es lo mismo que la probabilidad de estar en un cierto lugar, o sea, en un cierto lugar, perdón, dado Z, dada la medición, por la probabilidad de estar en una cierta orientación, dado Z, ¿cierto? Estoy diciendo que el lugar y la orientación son independientes entre sí, y que puedo descomponer esto como la probabilidad de estar en el lugar por la probabilidad de estar en una cierta orientación. Y el árbol de densidad, en el fondo, lo que está haciendo es reemplazar estas funciones, que muchas veces uno no las tiene. De hecho, si estamos usando el filtro de partículas, no las tenemos en forma matemática explícita como para poder calcular. Lo único que a nosotros nos queda es poder contar casos y armar estos árboles, digamos, contando cuántas veces el robot estuvo en una de estas zonas y quedó orientado en una cierta dirección. Puede que las 4 direcciones tengan exactamente el mismo peso, todas sean 0,25, pero después, si yo hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de estar en la zona 3 con la orientación
norte, entonces voy al árbol, zona 3, esto significa que utilicé esta rama que tenía probabilidad 0. Ahí vamos, 0,4, probabilidad 0,4 por la probabilidad de estar en alguna de las direcciones que es 0,25. Y hago el cálculo y aquí me va a salir un número, que va a ser 0,1, esa probabilidad. Entonces el árbol de densidad lo que me está permitiendo hacer es como hacer la consulta en una tabla, es lo mismo que en el fondo quiera consultar un histograma, pero está ordenado de otra manera, el histograma está ordenado como un árbol. Entonces, esto lo comento porque, como yo les decía, uno parte con muchas partículas, pero hay muchas que se van. Entonces, hay ramas que realmente desaparecen de este árbol, y hay una razón. Uno podría decir, pero ¿por qué hacer un árbol y no hacer un histograma? Lo que pasa es que si hacen un histograma multidimensional, significa, imagínense tener un cubo hiperdimensional. Cuando yo les decía, el caso 2D es fácil, esto es una tabla 2D. El caso 3D es una apilación de tablas, una sobre la otra, y cuando la cosa tiene muchas variables de estado, sería como un hipercubo si el sistema tiene un vector de estado de dimensión 6, ¿no es cierto? Posición, en X, posición en Y, orientación, velocidad en X, velocidad en Y, y velocidad angular. Eso tiene un espacio de estados de dimensión 6, necesitarían una matriz o una tabla 6-dimensional. Y eso entonces computacionalmente ocupa harto espacio en el computador, porque tienen que ver todas las posibles configuraciones y combinaciones, y después de que apliquen el filtro se van a dar cuenta que hay un montón de celdas de la matriz que están vacías. Entonces, en realidad es un método, el de los histogramas o de estos histogramas multidimensionales, es en memoria computacionalmente ineficiente, porque hay combinaciones que no ocurren. Y por eso entonces se recurre al árbol como una representación que, si bien decodificar en software o programáticamente es más difícil, porque hay que empezar a tener una lógica de este nodo se conecta con este otro, y definir funciones que conectan nodos o descartan ramas. Una vez que se hace el descarte de ramas, entonces hay configuraciones que ni siquiera hay que explorar. Entonces cuando yo me pregunto cuál es la probabilidad de estar en una cierta zona con una cierta orientación, capaz que esa rama la haya eliminado del árbol y ni siquiera tengo que ir porque inmediatamente sé que no existe y por lo tanto es cero. Y digo, la probabilidad es cero. Entonces, esto tiene que ver con un tema más bien de eficiencia computacional para poder obtener estas probabilidades. ¿Por qué queremos estas probabilidades? Porque recuerden que nosotros estamos iterativamente actualizando la probabilidad del estado, valga la redundancia, más probable. ¿A partir de qué cosa? De las probabilidades que teníamos en la iteración anterior. Por lo tanto, yo tengo que tener alguna manera de representar esa probabilidad. Por eso es que la extracción, en el caso de Kalman, no hay que extraer ninguna función de densidad porque la función de densidad es gaussiana. Y el vector de estado es la media y la matriz de covarianza es la matriz de covarianza de la distribución gaussiana. O sea, los dos parámetros ya están, salen naturalmente en el cálculo del algoritmo. Acá tenemos muestras y no sabemos, o sea, podemos calcular la media, pero como les decía, la media no necesariamente es representativa de los lugares donde realmente podría estar el robot, si estamos hablando en el ejemplo del robot, cuando hay dos lugares hipotéticos que tienen cierta probabilidad mayor, por alguna razón X. ¿Cierto? Entonces, el árbol de densidad es un reemplazo al histograma que es computacionalmente mejor, se reduce, digamos, el tiempo de búsqueda del resultado y el consumo de memoria. Y el kernel density es como el último truco que muchas veces se utiliza. ¿Cuál es la idea bajo este truco? Que también es fácil de explicar o de entender cuando uno ve las muestras, ¿no es cierto? Si yo pongo muestras en ciertos lugares, supongamos que voy a imaginar un robot que puede estar a lo largo de un pasillo de largo X, ¿no es cierto? Y el pasillo tiene puertas en ciertas zonas, y el robot puede estar delante de cualquiera de esas tres puertas que dibujé. Entonces, de alguna manera, el robot usó el sensor y con la cámara vio que se encontraba a una cierta distancia. Entonces, hay ciertas situaciones que tienen poca probabilidad. El sensor me dijo que estaba como a 2 metros de la puerta, entonces no puedo estar delante de la puerta. Tienen poca probabilidad, poca probabilidad. Aquí hay más probabilidad porque estoy a 2 metros de la puerta, pero aquí me empiezo a alejar y también estoy lejos de la otra, así que... Pero aquí me empiezo a acercar de nuevo a la otra y estoy en una distancia equivalente de 2 metros. Mi sensor me dijo 2 metros. No sé cuál de todas estas puertas es, porque tal vez necesitaría otro sensor para ver si la puerta tiene una etiqueta y leer la etiqueta. Aquí me estoy acercando a la puerta, así que es poco probable. Aquí me estoy alejando. Aquí
Entonces, estos son los pesos de las muestras, los W sub T, de la muestra, voy a inventar la muestra J, este puede ser el W sub T de la muestra I, etc. Son los pesos, y estoy graficando pesos y posiciones de la muestra. ¿Ya? Ok, aquí entonces también podría hacer un histograma, ¿no es cierto? Y decir, bueno, voy a contar cuántas muestras hay por acá, cuántas muestras hay por acá, cuántas muestras hay por acá. Entonces tendría de repente muchas muestras aquí, pocas, pocas, muchas, pocas, pocas, muchas, etc. Entonces yo hago mi histograma como ya habíamos visto. Pero después tengo que recurrir, bueno, si el caso fuese multidimensional, ya dijimos, esto es complicado de hacer, después podríamos tratar de hacer clusters. Entonces, otro truco que es muy simple es, pongamos una gaussiana en torno a cada muestra, ¿no es cierto? Entonces, esta tiene una gaussiana que pesa más. Esta tiene una gaussiana, y esta tiene una gaussiana más pequeña. Y después hacemos sumatorias de funciones gaussianas de media mu sub i, sigma sub i. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá estamos sumando unas gaussianas que no suman nada, con otras que tienen más peso, y se va a empezar a construir una cosa que tiene como montículos, que fue acumulación de gaussianas. Entonces, hemos reemplazado el histograma por una función, porque esta es nuestra función de probabilidades, que es fácil de evaluar, porque para una cierta posición queremos saber cuál es la probabilidad de X, entonces tenemos que evaluar en todas las gaussianas que tenemos. Algunas gaussianas tienen más peso, lo que pasa es que evaluar, por ejemplo, la gaussiana que está ubicada en la posición, o sea, en el fondo, este mu es la posición de la muestra I, y este sigma lo asociamos al peso de esa muestra también, de manera de que si la muestra es más pesada, tengo una gaussiana más presente, y muestras que tienen poco peso tengan una gaussiana que está casi cerrada, o sea, casi no existe, o casi no sube, ¿no? Entonces, después, claro, computacionalmente la desventaja de este método es que si tenemos 1.000.000 de muestras, tenemos que sumar 1.000.000 de gaussianas. Ahí uno podría empezar a optimizar y decir, bueno, no, para las muestras que son muy pequeñitas ni siquiera voy a hacer una gaussiana, simplemente la saco. Solamente me quedo con algunas, y entonces las principales representan como la distribución de las cosas, ¿cierto? No me interesan estas variaciones como micro variaciones, y así tampoco no tengo que evaluar en distintas, porque aquí hay una superposición de gaussianas, entonces este X lo tengo que evaluar en la gaussiana 1, en la gaussiana 2, en la gaussiana 3, etcétera, y sumar, y ahí me va a dar la probabilidad. Aquí tengo que dividir por el número de gaussianas que tengo, ¿no es cierto? Si tengo m muestras, voy a tener que dividir por m para que la integral de las m gaussianas me dé 1. Ya. Entonces esa es una manera de construir la función de densidad que se puede demostrar que converge a la densidad real, porque en el fondo estoy poniendo gaussianas donde están los puntos. No vamos a ver, digamos, la demostración de convergencia, pero aquí el punto útil, o decir por qué estamos haciendo esto, porque la función de probabilidades que construimos, a diferencia de los otros casos, salvo tal vez cuando uno hace los clusters y también hace una multimodal, esta función es diferenciable. O sea, yo puedo derivar muchas veces esta función, y como estas funciones son del tipo 1 partido por raíz de 2pi, valor absoluto, o más bien determinante de la matriz de covarianza, e a la menos 1/2, lo que está en el exponente, ¿no es cierto?, que es x menos mu, pongámoslo así como norma, al cuadrado. Esta función es diferenciable infinitas veces con respecto a x. Y entonces la razón, que tiene que ver más con una razón pragmática, de que cuando uno quiere hacer demostraciones de convergencia de la función propuesta a una cierta distribución, el haber hecho un supuesto de que vamos a representar la target distribution, f de x, por aproximadamente una sumatoria de gaussianas, entonces podemos calcular el error a partir de los parámetros de G, ¿no es cierto? Porque también podemos decir que G, en cierto momento, cuando la propusimos, tenía una media mu y un sigma, ¿no es cierto?, de la propuesta, y queremos ver cómo este mu y sigma converge a alguno que tenga la target distribution. Entonces, hay métodos como la distancia de Kullback-Leibler para ver si dos distribuciones son parecidas,
¿o no? O sea, si yo tengo esto y tengo otra gaussiana, podría gráficamente y visualmente decir, sí, son parecidas. Y si tengo el histograma, también gráficamente puedo decir, no, esta cosa con 2 cachos no es igual a esta que tiene uno solo. Pero cuando la cosa es multidimensional, ya no tengo cómo ver eso, porque no tengo cómo graficar y tengo que recurrir a cosas abstractas. ¿Sí? Entonces, el punto es que al tener una representación matemática a la cual le pueda calcular derivadas, que es parte de lo que ocurre en estas métricas, para calcular qué tanto se parecen, no es solamente cuestión de decir, voy a calcular la distancia punto a punto, ¿no? Si se mantiene una cierta distancia, quiere decir que tienen la misma forma. Cuando estamos hablando de forma, quiere decir que aquí la pendiente tiene que ser igual a la de mi aproximación. Entonces, tengo que poder calcular pendientes, porque las segundas derivadas, terceras derivadas de mi aproximación coinciden con la otra. Esa es la razón de querer tener algo que sea diferencial. Entonces, esos son los métodos. En resumen, podemos decir que la aproximación gaussiana es suficiente para muchos casos en los cuales lo único que uno está buscando es controlar el movimiento del robot, porque si yo estoy buscando controlar el movimiento del robot, yo necesito saber cuál es el estado más probable y desde esa posición moverlo a otro lugar. Entonces no me interesa saber que hay otros robots que también tengan probabilidad, porque al final tengo que elegir el más probable para tomar la decisión de control. En la mayoría de los casos no necesito la otra información. Pero cuando yo paso al problema de tener que ubicar al robot, y no tengo certeza absoluta de dónde está, porque hay varios lugares que se parecen entre sí, yo necesito poder conservar múltiples instancias de robots altamente probables. Y ese problema aparece en lo que se llama el problema de localización y de navegación dentro de robótica, ¿no? Porque la navegación uno la puede dividir como en 2 etapas. Cuando yo estoy navegando en el contexto marítimo, yo diría, tengo que saber en qué parte del mar estoy. No sé, estoy en la mitad, en el medio del mar, y antiguamente tenía que mirar las estrellas tratando de encontrar mi latitud, mirar la posición de la luna, tratando de encontrar la longitud o el meridiano donde estoy, porque no tengo referentes, no estoy cerca de la costa. Y una vez que más o menos calculé y creo saber dónde estoy, decido si mantengo el rumbo, ¿no es cierto? Cambio el rumbo. Entonces, esa acción de cambiar de rumbo, o de decir, hicemos velas o bajemos velas para ir más rápido o más lento, son acciones de control del barco. La acción de localización es resolver la pregunta ¿dónde estoy parado en un cierto momento? Entonces son 2 problemas. Uno es cómo manejo el barco, cómo lo muevo, y otro es dónde estoy. Obviamente son problemas que están relacionados, porque yo lo muevo en la dirección a la cual quiero ir. Para eso tengo que saber dónde estoy. Entonces, las 2 cosas están relacionadas entre sí. Pero en el problema de localización, que es un subproblema de la navegación tiene, como les digo, estas 2 etapas, la etapa de acción, de control o de maniobra, y la etapa de localización, que es como la de medición. La etapa de localización muchas veces sí o sí necesita de métodos que entreguen, sobre todo en robótica indoors, o en ciertos ambientes de robótica urbana, se necesitan tener múltiples hipótesis. Y es por esa razón que los filtros de partícula cobraron popularidad, porque se dieron cuenta que el filtro de Kalman con una sola hipótesis a veces fallaba en tramos largos durante la navegación del robot. Y después, el tema de los árboles de densidad, ¿no es cierto? Son una combinación de datos que permiten hacer aplicaciones también de localización con múltiples hipótesis, pero con una eficiencia, como les mencionaba, que es mejor que la del histograma, porque en el histograma tengo que guardar todas las posibles combinaciones, en el árbol de densidad solamente estoy guardando ciertas celdas más probables de este espacio multidimensional que está subdividido. Entonces, por un lado hay un tema de eficiencia computacional con los árboles de densidad, y por otro lado hay un tema que tiene que ver con sistemas en los cuales hay robots cooperativos. Pero cuando hay varios robots que están navegando en un mismo espacio y están reportando en este enjambre de robots información sobre lo que cada uno está viendo, uno podría pensar que todos los robots están rellenando la misma matriz de posibles configuraciones o de estado. Y por lo tanto, cuando uno tiene una función gaussiana multimodal, como la mezcla de gaussianas que estábamos viendo hace poco, el mixture of Gaussians, es mucho más difícil que cada robot cambie la gaussiana, porque es una gaussiana común para todos. En cambio, cuando yo tengo un árbol de densidad, yo puedo actualizar solamente una rama con la información que me entrega uno de los robots. Eso es para concluir esta parte, y finalmente en la próxima clase vamos a ver, pero es bastante breve,
aparte de los Hay una pesos. pregunta en el chat. Déjenme abrir el chat, no lo tengo abierto. Aquí la pregunta dice, si elimino algunas partículas porque eran poco probables, pero resulta que efectivamente mi robot estaba ahí, ¿qué tan difícil es que mi robot se dé cuenta que está perdido? Efectivamente, ese es un problema que se llama el problema de particle deprivation, o partículas que se pierden o se dañan de alguna manera porque fueron convergiendo hacia un lugar donde el robot no estaba y perdí las que sí representan el lugar donde estaba. Entonces, la etapa que vamos a ver la próxima clase justamente se encarga de evitar que eso ocurra. O sea, no pueden descartarse las partículas donde el robot sí está. Porque si no, el robot se va a perder, efectivamente se va a perder. Entonces, para evitar el particle deprivation, que es que se vayan, se cortó. Sí, no sé si me escuchan, se cortó mi conexión. Lo que les decía es que para evitar que el robot se pierda porque uno borró partículas que tenían poco peso, uno puede implementar algunas reglas como no eliminar todas las partículas de poco peso. Esa es una regla como muy básica. Y la otra regla es de cada cierto intervalo de tiempo introducir partículas ficticias en lugares donde no hay. Entonces es solamente como para explorar si es que potencialmente hubiese algo ahí donde en cierto momento dije no hay nada. Tiene un problema en introducir partículas ficticias. Uno es que si empiezo a rellenar cosas con partículas ficticias donde yo tengo bastante idea de que no hay nada, entonces el algoritmo se vuelve más lento, porque lo que yo quisiera es quedarme con la menor cantidad de partículas en la zona donde realmente estoy. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo empiezo a agregar partículas donde, recuerden que el valor estimado de toda esta cosa en la versión más básica es la sumatoria de los pesos por las partículas. Entonces, hay partículas que no existían y que yo las agregué a la fuerza, aun cuando las haya agregado con un peso muy chico, porque las forcé y sé que están en zonas donde tienen poca probabilidad, estoy corriendo, ¿no es cierto? El centroide, la mayoría de las partículas están acá y yo digo, tengo una zona y mira, aquí no sé si hay algo, pero voy a tirar unas partículas en cada cierta cantidad de iteraciones, tiro unas partículas por aquí y por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el centroide, si las tiro mal, supongamos que tiro más acá que a este lado de acá, entonces esta nube que puede estar muy poco densa, con esta que está muy densa, se me corre la media a un punto que anda por acá. Y en realidad no está ahí el robot tal vez anda por acá. El robot real o lo que sea, el sistema real. Entonces, si bien existen técnicas para evitar este problema de la pregunta, de haber eliminado partículas que no debía haber eliminado, los métodos también dañan un poco. Entonces, ahí, esa es la parte que queda un poquito como experimental o a criterio del que diseña el filtro. O sea, y hay que ir probando, conociendo un poco el sistema también. O sea, si yo sé que aquí hay un precipicio, por decir algo, y que es imposible que el robot, asumiendo que el robot tiene un sensor y que sabe dónde está el borde, y que es imposible que el robot llegue ahí, yo no voy a tirar partículas en esa zona, no tendría ningún sentido, porque al final lo que estoy haciendo es sesgar el sistema hacia un lugar donde no se puede ir, o si hay una pared, el precipicio tal vez es un ejemplo muy exagerado, pero si hay una pared y yo sé que aquí no hay ninguna puerta, no puedo poner partículas detrás de la pared, a menos de que haya una puerta y que yo le haya dicho al robot expresamente a través de la señal de control VT que entre. Entonces, no voy a... Y ahí el criterio de si entro o no entro, eso, bueno, eso va a depender del tipo de problema. Si es un robot que puede abrir puertas, bueno, entonces existe la posibilidad de que aparezcan partículas al otro lado. Si el robot es un robot que es una aspiradora robótica que no puede abrir puertas, entonces no tiene sentido de que programe un filtro de partículas y ponga partículas hipotéticas en otra sala adyacente. A pesar de que yo sepa que la sala adyacente existe, el robot real no puede nunca ir a ese lugar si es que hay una puerta y está cerrada y no la puede abrir. Entonces, ahí hay temas como ya de criterio de que son específicos a cada problema, que no hay una regla única de cómo generalizarlos, etc. Pero vamos a ver, digamos, justamente cómo evitar los problemas de partículas mal generadas en cada iteración. Como les digo, son estrategias para evitar, ¿no? No es que no es que siempre sea posible evitar, a veces el filtro también puede diverger. Pero por eso esa parte del resampling bien hecha es clave, porque la versión más básica del filtro, eso lo había mencionado en la clase pasada, pero solamente para terminar, es que en cada iteración yo vuelva a generar la nube entera. Y cada iteración yo diga, no sé dónde está el robot, así que voy a poner un montón,
y voy a dejar que se descarten en cada iteración y me salga la media. Eso se hace, de hecho las versiones más antiguas del filtro hacían eso y se dieron cuenta que no era muy bueno, porque en cada iteración yo aumento mi incertidumbre por un tema de varianza, ¿no es cierto? La distribución de la nube que uso para inicializar el filtro en cada iteración es grande, y por lo tanto, si bien yo calculo una media, igual me quedo con una cierta incerteza muy grande. En cambio, cuando en el filtro, en cada iteración, yo digo, ah, sí, ahora las nuevas partículas las tengo que generar por acá porque tienen más peso y muy pocas por este otro lado, la nube la voy achicando, con lo cual se va achicando el sigma del estimador X, porque a esto le puedo calcular la varianza. Y entonces hay reglas que lo que hacen es tratar de mantener un sigma acotado, o sea, menor que algo, pero no llevarlo a cero. Si el sigma baja por sobre un valor, entonces tengo que inyectar partículas frescas, nuevas, para no converger erróneamente a una zona y quedarme atrapado ahí, porque puede que efectivamente debería haber metido unas partículas acá en cierto momento, porque capaz que el robot haya vuelto y haya transitado esta zona. Entonces, si todo lo concentré acá y no me di cuenta de alguna acción de control que me debería haber llevado hasta acá, puede que me pierda esta zona. Entonces, cuando la varianza tiende a cero, hay que sospechar, porque la varianza no puede ser cero. Entonces, si todas las partículas son iguales, es como que yo concentré todo en un punto, y lo que les decía, las partículas están representando la distribución. Entonces ustedes me podrán decir, pero ¿cómo puedo representar una distribución con un punto? Todas están en el mismo lugar. No, no se puede. Eso, tiene que haber algo raro ahí. Tampoco puedo representar la distribución si tengo 1.000.000 de partículas, pero todas valen lo mismo y todas están así. Entonces también debería haber algo raro. A ver, si todos los pesos valen lo mismo, no hay ningún problema mientras los X's de cada uno estén separados y sean distintos. Si todos los pesos valen lo mismo y están todos en el mismo lugar, ahí hay algo raro. Porque puede que el filtro se haya quedado pegado. Entonces uno lo trata de sacar de ese punto local insertando partículas auxiliares. Si todos los pesos son iguales, y aquí esto es una reflexión importante que la voy a hacer la próxima clase, pero solamente para terminar. Si todos los pesos son iguales, ¿qué es lo que ocurre? Voy a dibujar acá. Nosotros teníamos una distribución proposal G y una F. Entonces decíamos que los pesos eran F dividido por G. Entonces, cuando yo calculo el peso de algo que está por acá, estoy tomando el peso, estoy tomando F, llamemos F1 dividiendo por G1. Y ahí me da un peso W1, que es grande. Cuando tengo algo por acá, estoy tomando un G2 y estoy tomando un F2, y entonces calculo que la partícula de por acá tiene un peso W2, que es F2 dividido por G2, que es aproximadamente 0 o chico, porque estoy dividiendo F2, que es un número pequeño, por un número grande, me da un número más chico. Entonces tengo pesos distintos, ¿cierto? Ahora, si todos los pesos son iguales, es porque ocurrió esto, que F y G son iguales. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo que W1 es igual a W2 igual a WM igual, todos iguales al mismo valor, igual a 1, si los normalizo debería tomar 1 partido por la cantidad de muestras, quiere decir que G realmente convergió a F. Porque tanto el numerador de la función como el denominador son el mismo. Y si son todos los mismos números, entonces siempre todos me van dando lo mismo. Y esa es una condición de parada del algoritmo. O sea, cuando encuentro que todos los pesos son iguales y tengo distintos X, quiere decir que estoy representando bien la distribución y que tengo una representación con muestras. Ahora, si todos los pesos son iguales, pero solamente tengo un X y todos están concentrados ahí, debería sospechar, porque capaz que haya un error ahí de mínimo. Entonces, esos son como dos aspectos que hay que mirar. Que los pesos sean parecidos es bueno, pero si los X son todos el mismo, hay algo raro, habría que sospechar. Si todos los pesos son parecidos, pero los X son distintos, eso es bueno, porque quiere decir que el algoritmo está convergiendo bien. Y esos son básicamente como los criterios que usa el resampler para tratar de no caer en estos mínimos locales.